El tema que vamos a estar hablando en el día de hoy se encuentra en el libro de Marcos, el capítulo 1, versículo 40. Vamos a abrir la palabra, así que les voy a pedir por favor que inclinemos el rostro para orar. Señor y Dios, te damos las gracias, Padre Santo y Padre bueno, por tu bondad. Te damos las gracias, Señor, por la vida que nos das. Te damos las gracias, Señor, porque sabemos que tú estás a nuestro alrededor constantemente. Aún en esos momentos que nosotros no entendemos, aún en esos momentos cuando pareciera que estamos solos, tenemos la certeza, Señor, de que tú estás con nosotros. Si no nos damos cuenta, Padre Santo, en esta hora yo te pido por favor que tú abras nuestros ojos y que le pase como a Jesse, el siervo. Abre nuestros ojos y deja ver el ejército que está de nuestro lado. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, quiero invitarlos a Marcos capítulo 1, versículo 40, y dice así: vino a él un leproso rogándole, e hincada la rodilla le dijo: si quieres, ¿cómo dice? Puedes limpiarme. Si quieres, puedes limpiarme. Una vez más, estoy leyendo en Marcos el capítulo 1, versículo 40. Vino a él, o sea, a Jesús, vino un leproso rogándole, e hincada la rodilla le dijo: si quieres, puedes limpiarme. Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó y le dijo: quiero, sé limpio. Y así que él hubo hablado, al instante la lepra se fue de aquel y quedó limpio. Entonces le encargó rigurosamente y le despidió luego. Y le dijo: mira, no digas a nadie nada, sino ve, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que Moisés mandó para testimonio a ellos. Pero oído él, comenzó a publicarlo mucho y a divulgar el hecho, de manera que ya Jesús no podía entrar abiertamente en la ciudad, sino que se quedaba fuera en los lugares desiertos, y venían a él de todas partes. Bien, la primera pregunta que cuando uno lee esta historia, quizás una de las preguntas que le vienen a la mente es: ¿por qué Jesús le prohíbe al leproso que fuera a divulgar la sanación? ¿Cierto? ¿Por qué se lo prohíbe? Bueno, si ustedes buscan más adelante en el libro de Marcos y en los otros evangelios, se van a dar cuenta de que llega un momento en el cual se le complican las cosas a Jesús. ¿Por qué? Porque ya la gente venía a buscar milagros, y claro, Jesús estaba para hacer milagros. Sin embargo, eso dificultaba un poco que Jesús llegara a mucho más personas. Entonces, el hecho de que el leproso sanado fuera y divulgara a todo el mundo lo que sucedió, impidió en cierta manera que el ministerio de Cristo se desarrollara como debía ser. Más aún, naturalmente ustedes saben que a través de todo el ministerio de Cristo, los fariseos tenían una persecución terrible contra Jesús, y estaban donde quiera que Cristo estuviera. Y este tipo de información lo que iba a hacer era atraer más curiosos, por lo tanto provocar el descontento y la ira de los fariseos. Entonces, por esa razón Jesús le dice: mira, por favor, ve simplemente al sacerdote, muéstrate al sacerdote, como mandaba la ley de Moisés. La ley de Moisés declaraba de que si una persona estaba pasando por la terrible enfermedad de la lepra y era sanado, entonces la persona tenía que ir y mostrarse a la autoridad religiosa en ese entonces, que era el sacerdote. ¿Me entienden hasta ahí, verdad? El único detalle que tenía la situación acá era que el leproso, ahora vamos a hablar un poco antes de que él llegara donde Jesús. Dice aquí que vino a él un leproso rogándole, e hincada la rodilla le dijo: si quieres, puedes limpiarme. Mira la situación terrible en la cual el leproso estaba. La última persona que había sido sanada formalmente y que se tenía registro en la Biblia, ¿ustedes se acuerdan quién era? Sanada de lepra. ¿Cuál fue la última persona bíblicamente? ¿Quién? Naamán. ¿Se acuerdan de Naamán? Esa había sido la última persona en los tiempos de Eliseo que había sido sanado de lepra. Estamos hablando, ¿cuánto? Unos 600 años antes de Cristo. Por lo tanto, el pronóstico para esta persona era de que muy probablemente tenía que vivir su vida entera en esta circunstancia. Así que él viene donde Cristo y dice: si quieres, puedes limpiarme.
Para entender por qué el leproso se acerca donde Jesús de esta manera, tendríamos que ir a Levítico, el capítulo 13. Acompáñenme, por favor. Levítico, capítulo 13, versículo 44. Si ustedes están en Facebook, desean también acompañarnos, Levítico, capítulo 13, versículo 44. Para entender un poquito de qué se trataba la enfermedad de la lepra y cómo la ley de Moisés trataba la enfermedad de la lepra. Muy bien, hay varios versículos, básicamente todo el capítulo 13 es acerca de leyes, acerca de la lepra, y hablaba un sinnúmero de situaciones, un sinnúmero de detalles para que primeramente se diagnosticara la lepra. Tan pronto la lepra se diagnosticara, tan pronto se identificaba que una persona tenía lepra, automáticamente esa persona tenían que apartarla del público, tenían que mandarla para afuera a vivir prácticamente allá sola, desolada esa persona, sin capacidad de ver a su familia, sin capacidad de conectarse. Estoy en Levítico capítulo 13. Vamos a leer en el versículo 44 para comenzar lo que queremos declarar en esta noche. Versículo 44. Dice acá, vamos al 43. Entonces el sacerdote lo mirará. Estoy leyendo Levítico 13, versículo 43. Entonces el sacerdote lo mirará, y si pareciere la hinchazón de la llaga blanca rojiza en su carne, en su calva o en su antecalva, como el parecer de la lepra de la piel del cuerpo, leproso es inmundo, y el sacerdote lo declarará luego inmundo. En su cabeza tiene la llaga. Y el leproso, en quien hubiere llaga, llevará vestidos rasgados y su cabeza descubierta, y embozado pregonará, escuchen bien esto porque esto es terrible, pregonará: inmundo, inmundo. Todo el tiempo que la llaga estuviera en él, será inmundo, estará impuro y habitará solo. Fuera del campamento será su morada. Escuchen esto. Era una enfermedad sumamente triste, porque lo que implica es que la persona tiene que ser aislada de la sociedad totalmente. Pero no solo eso, no solamente es el dolor emocional de ser aislado de tu familia, de tus amigos, de tu gente, de tu sociedad. No solamente era eso, sino era el estigma de que cada vez que tú te movieras en el lugar donde estaban, porque ciertamente, muy probablemente en el lugar donde los tenían, había gente que pasaba por allí. Cada vez que te encontrabas con alguien en la calle, tenías que gritar y pregonar: leproso, leproso. Nosotros no podemos entender esto, así que para poderlo entender tendríamos que traerlo a nuestra situación hoy día. ¿Tú te imaginas que cuando tú vayas por el mall, tú tienes que comenzar a gritarle a todo el mundo: tengo diabetes, tengo diabetes, tengo diabetes, tengo alta presión, tengo alta presión? ¿Tú te imaginas? Tengo SIDA. ¿Tú te imaginas que tú que estés caminando por el mall de tu ciudad y que tú tengas que decirle a la gente, gritarle tu desgracia y tu enfermedad? ¿Tú sabes cuán vergonzoso y cómo eso mina el corazón de las personas? Por lo tanto, el leproso vivía una situación terrible. Pero no obstante, no solo eso. Recuerden, vamos de nuevo, estaba aislado de su familia, olvidado por la sociedad porque nadie podía llegar a acercarse a él, porque la enfermedad era altamente contagiosa. Tenía que andar por la calle gritando su desgracia a todo el mundo. A los cuatro vientos tenía que gritarlo. Pero no solo eso. Aquí dice que durante el tiempo de la enfermedad, la persona era inmunda. Estaba impuro. ¿Qué cosa es estar impuro y estar inmundo? Te voy a decir cuál era la creencia general y cómo los judíos en los tiempos de Jesús interpretaban este versículo. ¿Usted se acuerda cuando Jesús estaba caminando con sus discípulos y vieron a una persona enferma y los discípulos le preguntaron: ¿quién pecó? ¿Él o sus padres? ¿Se acuerdan de eso? ¿Usted sabe lo que significa eso? Que la enfermedad, según la posición judía, era causada por el pecado suyo del enfermo o de cualquier otro familiar que viniera en su descendencia. ¿Tú te imaginas la locura que eso representa? O sea que el leproso se había pasado toda su vida tratando de buscar qué fue lo que hizo. ¿Ustedes se imaginan la situación precaria de esta persona? O sea que a pesar del efecto social que tiene, a pesar del efecto físico, porque es una enfermedad, también tiene un efecto profundamente espiritual.
¿Por qué? Porque la persona tenía que tratar de identificar en qué cosa fue que falló. Peor aún, ustedes se imaginan que la persona haya adquirido la lepra cuando niño, cuando no tienes ningún tipo de recuerdos, y se estarían preguntando: ¿por qué yo como niño adquirí la lepra? Probablemente porque mi papá pecó. Pero ¿cuál fue el pecado que mi papá hizo? ¿Es justo que yo sea juzgado por un pecado que hizo mi papá? Peor aún, pudo haber sido su abuelo. ¿Ustedes se imaginan la locura que representa la lepra en la mente de una persona? Y lo terrible que mina el corazón de una persona esta enfermedad. Mira, hoy día nosotros no tenemos mucho contacto con la lepra. La lepra es una enfermedad bastante controlada, podemos decir. Sin embargo, hay personas que no necesitan lepra para llegar a estas conclusiones con respecto a Dios. La lepra, en términos generales, según los judíos de aquellos tiempos de Jesús, significaba que tú eras inmundo, lo que implicaba que Dios te había rechazado. La implicación de la lepra es que Dios no te quería, que Dios ya te había marcado como inmundo y que tú no servías para nada. Técnicamente Dios te odiaba por un pecado que tú cometiste o por un pecado que alguien más cometió. El que tenía lepra tenía la certeza que lo que le esperaba era la muerte eterna. ¿Por qué? Yo estoy seguro que el simple hecho de que tuviera lepra no significaba nada para la persona. Sin embargo, todas las personas a su alrededor, desde que él adquirió la enfermedad, comenzaron a preguntarle muy probablemente: ¿qué fue lo que tú hiciste? ¿O quién fue que pecó en tu familia? La misma manera que los discípulos preguntaron. Por lo tanto, la mentalidad de que Dios lo había rechazado había sido alimentada por la gente que estaba a su alrededor, quizás hasta por sus propios familiares. Y esos familiares le metieron cosas en la mente con respecto a Dios que hicieron que él entendiera que era un rechazado de Dios. Hoy día no tenemos lepra, como te dije, pero el pensamiento puede ser igual. Y yo estoy seguro que entre las personas que están aquí físicamente en la iglesia o los que nos están viendo a través de Facebook, hay alguien que en su mente tiene un concepto un poco particular con respecto a Dios. Estaba hablando hace un tiempo con una amiga, íbamos caminando, me detuvo y comenzó a preguntarme, me dijo lo siguiente, me dijo: hey, me preocupa que mis hijos tengan un concepto de Dios que no es apropiado, me dijo. Mi hijo me preguntó si Dios existía y yo no sé qué contestarle y yo no sé qué hacer. Comencé a conversar con la persona y me dijo una cosa bien interesante. Esa persona se había criado en una iglesia, pero el Dios que le presentaron en la iglesia fue un Dios de juicio y de fuego. Esa persona dijo que esa persona permanecía en esa iglesia simplemente por temor, por miedo al juicio, por miedo de lo que Dios le iba a hacer si ella se alejaba. ¿Cuántos de nosotros tenemos una idea errónea con respecto a Dios? ¿Cuántos de nosotros nos criaron diciendo que Dios era un señor sentado en un trono que andaba con un palo que le daba en la cabeza a la gente que se portaba mal? ¿A cuántos de nosotros no nos dijeron que si tú hacías o dejabas de hacer, Dios dejaba de amarte, Dios dejaba de preocuparse por ti? ¿A cuántos de nosotros nos vendieron la idea de que Dios era un Dios vengador, que tenía en la mente el juicio constantemente y lo único que quería era buscar una excusa para llevarte al infierno y mandarte a que te quemes como salchichón? ¿A cuántos de nosotros nos vendieron esa idea? Fíjate que probablemente ninguno de nosotros, afortunadamente, tenemos lepra. Sin embargo, nuestro corazón se parece mucho al corazón de este leproso que está aquí. ¿Por qué? Porque hemos entendido que somos rechazados de Dios. ¿A cuántos de nosotros nos enseñaron que Dios es un Dios malhumorado? Es un Dios de trueno. Es un Dios perseguidor. Es un Dios que te está mirando constantemente y tiene un grupo de ángeles apuntando cada cosa que tú haces, lo cual es verdad, pero con otra intención.
A nosotros nos han dicho que Dios apunta y que en un momento determinado, cuando venga el juicio, todas esas cosas van a surgir. Sin embargo, cuando yo escucho la palabra, lo que me dice es que Dios apunta para cuando Satanás me acuse, él pueda decir: sí, es cierto. Sin embargo, la sangre poderosa de Cristo perdonó ese pecado. Es la única razón por la cual Dios mantiene este récord del juicio. O Dios mantiene récord de nuestros pecados, para cuando sean presentados, Él pueda decir para aquellos que hayan caminado con Cristo, decir: no te preocupes, sí es cierto que Él pecó, sí es cierto que Ismael se robó una gallina cuando estaba en México, es verdad. Sí, es cierto que los dos hermanos Feria, cuando estaban en Cuba, vinieron y tumbaron una mata completa de naranja. Es verdad que se la comieron y no era de ellos, es verdad. Sin embargo, escuchen bien, sin embargo, ellos tres, Ismael y los hermanos Feria, un día tomaron la decisión de dejarse cubrir por la sangre misericordiosa de Cristo. Y yo estoy manteniendo récord del pecado para cuando el enemigo, dice Dios, cuando Satanás venga a acusarte, Apocalipsis capítulo 20, entonces él pueda decir: ¿sabes qué? Es cierto. De hecho, ese pecado está en el libro de las memorias. Sí, es cierto, míralo, aquí está. Sucedió en 1982 en Cuba. Aquí está el libro de las memorias. ¿Ustedes estaban en Cuba en 1982? Fue aquí que se robaron la mata entonces. Ellos me acaban de decir que fue aquí. Está bien. Entonces, ese pecado está allí en el libro de las memorias, pero afortunadamente en el libro de Apocalipsis capítulo 20 hay dos libros: el libro de las memorias y el libro de la vida. Y si bien es cierto, mi pana, que tus pecados están escritos en el libro de la vida, también es cierto que cuando tú aceptas a Cristo, tu nombre es escrito, tus pecados están escritos en el libro de las memorias. Cuando tú aceptas a Cristo, tus pecados son marcados porque tu nombre es transferido al libro de la vida. Lo que implica que quien se va a juzgar no es a ti, es a Jesús en tu juicio. ¿Por qué? Porque hace tiempo ya no vives tú, sino que vive Cristo en ti. Por lo tanto, cuando yo me presente al juicio, no son mis pecados. Ya los míos fueron perdonados y fueron lavados. ¿Quieres juzgar a alguien? Aquí está mi representante, perfecto en todo, tentado en todo, pero sin pecado. Yo sé que hay muchas personas, mis hermanos, que tienen un concepto de Dios erróneo como lo tenía el leproso. Al pobre muchacho le habían dicho que Dios viraba la cara cada vez que él pasaba. A esta persona de la cual yo te estoy hablando, mi amiga, le dijeron de chiquita en la iglesia que Dios estaba preparando fuego para quemarle los pies, que Dios quería perseguirla. ¿Y saben qué? Cuando esa joven llegó adolescente, adivinen lo que hizo. Si yo vengo a una iglesia de un Dios que me persigue y estando en la iglesia me quiere perseguir y me quiere quemar, bueno, porque me quemé afuera. Se fue. Se fue. ¿Y cuántos jóvenes en nuestra iglesia? Y déjenme decirle, no es porque yo sea miembro de esta iglesia y no es porque sea director de jóvenes, pero afortunadamente quiero decirte, amigo hermano, en 4 o 5 años que llevo a esta iglesia, ha sido mi experiencia aquí en la iglesia. Pero hay tantos lugares en donde destrozan nuestros jóvenes. ¿Y saben qué? De esas yo tengo 1000 historias que te puedo contar, que yo mismo viví, de lugares en donde se reúnen para maquinar en contra de los jóvenes de la iglesia, se reúnen para destruir reputaciones de las personas. Y mi amiga, que se crió en una iglesia, lamentablemente se fue huyendo porque el Dios que le presentaron era un Dios que le estaba buscando para maltratarla. Bastó un solo minuto conversando acerca del Dios de la palabra con ella. Un solo minuto de hablarle del Dios que desesperadamente le está buscando para salvarla. El Dios que no escatimó recursos del cielo para buscarla. Ninguno de nosotros que estamos aquí, ni ustedes que están en Facebook, tuvo que subir al cielo a buscar a Dios, sino que Dios envió a su Hijo a buscarte. Ninguno de nosotros aquí tiene que hacer obras para agradarle a Dios, porque ustedes se imaginan que yo tenga que hacer algo para agradar al Dios de los cielos. ¿Qué puedo hacer yo para agradar al dueño del universo que habita en el tercer cielo, en lugares inaccesibles? ¿Qué puedo hacer yo? Por eso es que la salvación no es por obras. Dios dijo, es imposible que se salven. Y los discípulos, cuando estaban hablando del joven rico, le dijeron a Jesús, pero ven acá, esta vaina está complicada.
Si este tipo que tiene tanto dinero no lo puede hacer, ¿cómo yo que estoy pelado voy a lograr que Dios se agrade de mí? Y Jesús le dijo, ¿saben qué? Usted tiene razón. Para los hombres la salvación es materia difícil, pero Dios puede todo. Un día el Señor nos miró y dijo, ellos deben ser salvos. Pero la salvación es tan cara, tan y tan cara, que ni aunque trabajaras toda tu vida, toda la humanidad por 6,000 años de existencia, pueden comprar la salvación. Así que como es tan cara, adivina qué, Dios te la regaló. Todo esto que yo te estoy diciendo, nosotros lo comprendemos perfectamente. Pero hay gente allá afuera, incluso hay gente aquí en la iglesia que no entiende bien el concepto de este. Dios, yo te voy a explicar. Bastó un minuto mencionándole a mi amiga el Dios misericordioso, el Dios que nos busca, el Dios que nos perdona, el Dios que nos ampara, el Dios que es nuestra fortaleza, el Dios que te dice, cree en el Señor Jesús y tú y tus hijos y tu familia y tu esposo y tu esposa van a obtener la salvación. No porque la salvación es un ticket de grupo, no, es porque tu presencia en tu casa, cuando tú te entregas al Señor y en tu casa tú de rodillas derramas aceite, adivina qué, todo el mundo se va a resbalar en el aceite y va a caer patas arriba en la presencia del Espíritu Santo. Ese es el efecto del creer en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu casa. La influencia que tiene tu presencia y la presencia del Espíritu Santo por medio tuyo en tu casa hace que tu familia sea salva. Un solo minuto faltó y mi amiga brotó en lágrimas. Usted se puede imaginar una persona que haya crecido en la iglesia y que nunca haya escuchado acerca de un Dios misericordioso. Miren, no lo hago por orgullo, lo hago como medida de demostración, con la certeza que tengo. Este libro que está aquí, para la gloria de Dios, lo he leído de punta a punta en varias ocasiones. Y lo único que yo veo aquí es un Dios que es desde Génesis hasta Apocalipsis. Él quiere decirte que te ama. Quiere decirte que está dispuesto a darlo todo por ti. Por eso el camino a Cristo dice que Dios entregó todo el cielo en un don. Por eso Colosenses dice que en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y ustedes están completos en Él, en Jesús. Pero recuerden que estamos hablando de un leproso. Y recuerden que el individuo estaba confundido. Y recuerden que el individuo entendía que Dios no lo quería, que Dios lo había rechazado porque tenía lepra. Por eso cuando él viene donde Jesús, y estoy leyendo en Marcos capítulo 1 versículo 40, dice, vino a él un leproso, desgraciado, olvidado, marginado, tirado a la basura. Nadie lo aprecia, nadie lo quiere, ni sus seres queridos. Y se acerca a donde Jesús, y cuando llega a donde Jesús le dice, si quieres, ¿puedes? Si quieres, ¿puedes qué? Yo espero que se vea. No sé si se ve desde allá. ¿Se ve? Terrible, ¿verdad? Ahí yo escribí catárizo. El leproso en griego lo que le dice a Jesús es, si tú puedes, si tú quieres, puedes, catárizo. ¿Qué significa catárizo? Significa limpiarme. El leproso entonces tenía un problema con el lenguaje, porque si tú vas a un doctor, tú no vas a un doctor a decirle, doctor, límpieme. Tú le dices, doctor, sáneme. Pero el individuo vino donde Jesús y le dijo, Jesús, por favor, límpiame. ¿Por qué límpiame? Eso demuestra lo que tenía en su mente. Dos cosas. Si quieres, puedes limpiarme. ¿Por qué si quieres? Porque yo estoy convencido de que tú no quieres. El leproso vino donde Jesús a decirle, mire, ¿sabes qué? A mí me han dicho toda mi vida que a ti no te interesa limpiarme. Yo estoy convencido de que a ti no te interesa limpiarme, porque por eso yo estoy enfermo. Pero si tú quieres, puedes, catárizo, no sáname, límpiame, porque mi problema no es la enfermedad. Mi problema es que tú me estás rechazando. Eso era lo que él entendía. El problema tuyo, amigo, que me miras por Facebook, el problema nuestro que estamos aquí, no es que nosotros pensemos que tenemos, nuestro problema de enfermedad es una situación física, pero la palabra me dice que por encima de la enfermedad yo puedo tener felicidad, ¿sí o no?
A veces pensamos que mi problema es el dinero, que yo necesito un trabajo. Y bueno, claro, hay que pagar las cuentas, no hay duda. Pero realmente tu problema no es material. Porque el Señor promete en la palabra que cuando nosotros buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia, todos los cuartos que nosotros necesitamos, como dicen en República Dominicana, van a llegar. El dinero va a llegar. El amor va a llegar. El trabajo va a llegar. El carro va a llegar. Tu novio va a llegar. Pero busca primeramente el reino de Dios y su justicia. El leproso le dice al Señor: yo tengo un problema, tú me estás rechazando toda mi vida, si tú quieres puedes limpiarme. Y ahora yo quiero que tú te detengas para terminar. Y mira lo que hace Jesús. Es importante prestarle atención a los detalles que son escritos en la palabra, ¿está bien? Dice aquí, y Jesús hizo 3 cosas con él. El leproso le pidió 2 cosas. Si quieres, le dijo 2 cosas. Si quieres puedes limpiarme. Jesús hizo 3 cosas. Primero, lo miró ¿con qué? ¿Qué cosa es mirar a alguien con misericordia? Una mirada de misericordia. Dame una mirada de misericordia. ¿Cómo es eso? ¿Cómo? Yo he tratado de reproducir eso, de darme una mirada. ¿Cómo tú miras a qué cosa? Porque yo te puedo decir, me miraste sexy, cuando mi esposa me mira sensual o sexy, pues yo puedo decir, mira, pues no sé, qué sé yo. Ahora con las fotos en Facebook que la gente se pone así y se pone acá. Pero, ¿cómo tú pones? Hazme un selfie. A ustedes que están en Facebook, háganse un selfie con una mirada misericordia. A ver cómo es eso. Yo no entiendo, yo no lo comprendo. No sé si ustedes lo pueden captar, pero yo no lo puedo entender. El caso es que Marcos escribe y él dice que Jesús lo miró ¿cómo? Con misericordia. Y lo registró aquí. Dice que Jesús lo miró con misericordia, teniendo misericordia de él. Segundo, primero, tuvo misericordia, lo miró con misericordia. Dice, extendió, ¿qué cosa? Estaba prohibido tocar a un leproso. Por lo tanto, digamos que este individuo, no sé cuántos años tenía, digamos por lo menos más de 20 años con esta enfermedad. Tenía más de 20 años que una persona no lo tocaba. ¿A quiénes le gustan los abrazos aquí? A mí me fascina que mis hijos me abracen, me fascina abrazar a mi mamá, abrazar a mis hijos, abrazar a mis seres queridos, abrazar a quien sea. Los abrazos son necesarios, pero este individuo tenía todo el tiempo de su enfermedad, no solamente que nadie lo abrazara, que nadie lo tocara. La gente lo miraba con asco. ¿A ti te ha tocado vivir alguna experiencia donde la gente te desprecia? Donde la gente te mira con desprecio, donde la gente no te considera, la gente te patea y te saca, y la gente te critica, la gente te margina. ¿Te ha tocado vivir eso en algún momento? Pues probablemente vas a entender lo que sucede aquí. Jesús lo miró con misericordia, extendió la mano, lo tocó y escuchen lo que le dijo. El leproso le preguntó: si quieres, ¿verdad? ¿Quieres? No. ¿Quieres? 2 cosas. 1, ¿quieres? 2, limpiarme. Y Jesús le contestó con 2 cosas. Le dijo: ¿sabes qué? Quiero. ¿Qué significa quiero? Toda esa vaina que te han dicho de mí por toda tu vida es mentira. Todo ese concepto de un Dios perseguidor y un Dios que te está buscando para condenarte, un Dios que te mira tu pecado y se siente, te rechaza totalmente. Déjame aclarar, ciertamente Dios rechaza el pecado, pero jamás a un pobre pecador. Ciertamente Dios detesta el pecado, y de hecho el pecado tiene fecha de caducidad. Pero el pecador arrepentido será eterno por medio de la palabra de Dios. Jesús le dice: ¿sabes qué? Quiero. Y ahora entiende esto. Si tú te has preguntado en dónde está Dios en tu problema, yo quiero que tú entiendas que Dios quiere ayudarte. Si tú te preguntas dónde está Dios en la enfermedad de mi hijo, yo quiero que tú entiendas que Dios quiere bendecir a tu hijo. Si tú te preguntas en dónde está Dios en tu enfermedad, tú tienes que entender que Dios quiere bendecirte. Porque la palabra dice que Dios quiere que seamos prosperados en todo. El detalle es, mi querido amigo,
que Dios puede prosperarte en el medio de la enfermedad. Dios no tiene que quitarte la enfermedad para prosperarte. Porque la prosperidad, el gozo que viene del cielo no tiene que ver con lo que esté pasando aquí en la tierra. Por eso Pablo se regocijaba y dice, ¿saben qué? Vivo, good. Muerto, también bien. Todo, no hay problema. Para mí el vivir es, y el morir es una ganancia. Porque Pablo disfrutaba del gozo de la presencia del Espíritu, que no depende de las circunstancias, que es constante. Por lo tanto, lo que yo te estoy diciendo es, en el medio de tu tormenta, en el medio del lío en el cual tú estás metido, si en el día de hoy tú buscas refugio debajo de la roca o al lado de la roca, donde tú quieras estar, ciertamente el Señor te va a dar autoridad por encima de tu problema. Es posible que permanezcas en el problema, pero es que tú puedas entender y mirar por encima de tu problema. Yo te decía ahorita en la oración, cuando el siervo Jesse estaba con Eliseo, a mí me encanta esa historia porque Eliseo estaba chilling, como dicen los muchachos, tranquilo. Yo me imagino a Eliseo con una piña colada, tranquilo. Había un ejército gigantesco de enemigos al frente y Eliseo con una piña colada. No estaba con una piña colada, yo me imagino así, tranquilo, tomándose una piña colada. Y Jesse, su siervo, estaba como, ¿pero qué es lo que está pasando? Mira esa gente, nos van a venir a matar, son demasiados. ¿Cómo vamos a hacer nosotros? Pero maestro, dígase algo. Y el maestro tranquilo con una piña colada. Tranquilo. Y entonces, ¿pero qué? Pues, ¿qué vamos a hacer? Y a mí me encanta porque Eliseo dice, Señor, voy a orarte, Padre Santo, ábreme los ojos el muchachito este para que él entienda qué es lo que está pasando. ¿Tú me entiendes? Y de repente cuando le abre los ojos, adivina qué. Un ejército de ángeles a mi favor, mi pana. ¿Tú me entiendes? Por eso es que el que está conectado con Cristo en el medio de la batalla, en el medio del desierto, en el medio de la tormenta puede tener paz, porque yo sé en quién he creído. Y aquí cuando el pobre muchacho viene con el corazón destrozado de todo el desastre que le han metido en la mente con respecto a Dios, Jesús le dice, ¿sabes qué? Tú me preguntaste, ¿quieres limpiarme? Sí, quiero. Esa es la palabra para ti en el día de hoy. Dios quiere limpiarte, Dios quiere bendecirte, Dios quiere sanar tu casa espiritualmente hablando. Y ¿sabes qué? Probablemente sea su voluntad de sanarte también físicamente hablando. Dios quiere prosperarte, Dios quiere unir a tu familia, Dios quiere recobrar tu matrimonio, Dios quiere reconstruir tu relación con tu papá y con tu mamá. Dios quiere. Y le dice finalmente, y por si tienes dudas, primero te demostré que espiritualmente te restauro diciéndote quiero. Y ahora te demuestro el poder que tengo para restaurar tu cuerpo y quitarte la enfermedad. Sé limpio. La palabra dice, así que él hubo hablado, al instante la lepra se fue de aquel y quedó limpio. Es fácil verlo ahí. Pero tú te imaginas unos músculos cortados, putrefactos, hediondos, marcados, llenos de cicatrices por la lepra, que de repente, por el simple hecho de que el maestro hablara, esos músculos instantáneamente comenzaran a restaurarse ante los ojos asombrados de los testigos que estaban viendo este milagro. Dios quiere limpiarte porque Él quiere glorificarte en tu milagro y glorificarse Él. El problema que tuvo Jesús es que le dijo al leproso, no digas nada. Pero la experiencia que yo tengo cuando tú recibes a Cristo en el corazón es que lo que tú haces es brincar y contárselo a todo el mundo. Si el Señor te bendijo en el día de hoy, si el Señor te limpió en la noche de hoy, ya Jesús no está predicando, por lo tanto no hay problema de que vayas y se lo digas a todo el mundo. Corre, brinca, salta y díselo a todo el mundazo, como dicen en República Dominicana, que todo el mundo se entere del gozo y el amor que Dios te expresó. Y recuerda, no le creas a nadie con respecto a Dios. ¿Tú quieres conocer a Dios? Se nos fue revelado en la vida de Cristo. Quiero, te dice el Señor, sé limpio, mi pana. Yo quiero terminar en esta noche con una oración. Le voy a pedir que estemos de pie. Bendito Señor, alabamos tu nombre en esta hora, Padre Santo. Señor, qué agradable
es conocerte de primera mano a través de Cristo Jesús. Qué bueno, Señor, que tenemos la experiencia del que se nos reveló, del que nos mostró al Padre, y de esa manera conocemos tu corazón a través de Jesús. Qué lindo es saber, Señor, que tú quieres limpiarnos, que tú quieres bendecirnos. Yo te pido, Señor, por las personas que nos están viendo a través de Facebook. Yo sé que hay muchos corazones, Señor, en esta hora que tu Santo Espíritu está llamando y está tocando. Te pido, Señor, por favor, que vayas a ese corazón y le digas audiblemente en esta noche: yo quiero limpiarte. A que esos corazones vengan huyendo del pecado y se acerquen a tu presencia. En esta noche nos despedimos sabiendo, Señor, que tú eres un Dios preocupado por nosotros, que buscas la más mínima excusa para salvarnos como el ladrón en la cruz, que tienes intención de bendecir nuestra familia como el carcelero de Filipo, que tienes deseos de que desesperemos por entregarnos a ti, Señor, como el etíope, como el eunuco. Hoy día, Señor, queremos pedirte que en nuestra vida crezcas tú y que nos hagas mermar a nosotros como Juan el Bautista. Y, Señor, si nuestros ojos están cegados por los problemas, por las enfermedades y por las situaciones, hoy te pido, Señor, como la oración de Eliseo, abre los ojos y muéstranos tu ejército a nuestro favor. En el nombre de Jesús.